Hola amigos bibliófilos, wrap-up muy tardío. Sí, lo sé, me tocan las lecturas de mayo que tengo que hacer ahora en julio, pero es que ha sido un mes bastante horrible y no quiero hablar de ello. Pero bueno, las lecturas de mayo las podríamos resumir con el tema El conflicto vasco, porque de eso iban los 3 libros que me leí en mayo, que ya os advertí en un vídeo anterior que es lo que iba a hacer, pues eso hice. Aprovechando que creo que fue en abril, no sé, yo ya es que paso bastante de ellos, cuando ETA entregó las armas, o sea que básicamente no tiene actividad, no tiene armas, pero sigue existiendo. ¿Para qué? Mi canon personal es que se juntan cada semana para jugar partidas de Vampiro la Mascarada. No sé, es la única explicación. Ya sé por qué no quieren desaparecer sin más. Porque sería admitir que han perdido, pero es que habéis perdido. Ni victoria moral ni hostias, habéis perdido. Pero bueno, da igual, no importa. La cuestión es que creo que leer estos 3 libros ha estado muy bien porque 2 de ellos hablan de temas que se mencionan o de los que se hablan en Patria, pero en estos 2 libros, en los 2 primeros libros que me leí, se analizan ciertos temas igual con más profundidad y entonces, pues bueno, está bien. Además son anteriores a Patria y entonces, pues bueno, que sepáis que antes de Patria también había libros sobre el conflicto vasco, de hecho, bastantes. Pero sin más dilación, comencemos. La primera novela que leí fue Padre Patria de Vicente Carrión. Es una narración que alterna 2 líneas temporales, la de Aitor, cuyo padre, perteneciente a ETA, fue asesinado por los GAL y siente toda esa presión de ese legado, digamos, y la propia historia de ese padre, Joaquín, que cuenta sus vivencias, sobre todo cómo entró en ETA y la lenta desafección a la organización, en un diario que comienza cuando descubre que su mujer está embarazada. Y la parte de Aitor nunca me había identificado tanto con una novela, no por el protagonista, sino porque conozco todas las referencias, los lugares, los sucesos, no necesito notas al pie de página ni nada, lo conozco todo, si fuera una categoría del Trivial, arrasaba. En fin, que la historia de la novela comienza con el funeral de Lasa y Zabala. Para los que no lo sepáis, Lasa y Zabala eran 2 chavales que, según a quien preguntes, eran de ETA o solo sospechosos de serlo y fueron torturados y asesinados en el cuartel de Inchaurrondo. Luego los enterraron en Calviva. Sus restos se hallaron en 1985, pero no se identificaron hasta 1995, porque es que los 80 fueron una década muy mala. El primo de Aitor, que es de Ikasle Abertzaleak, pide convocar una huelga en el instituto por los incidentes en dicho funeral. Por cierto, que lo de Lasa y Zabala fue causa de que gente de mi generación se radicalizara, de la misma forma que las torturas de Abu Ghraib radicalizaron a jóvenes musulmanes en Europa. Porque pasarse el Estado de Derecho y los derechos humanos por el forro tiene consecuencias a largo plazo. Sorprendente, ¿verdad? Lo curioso aquí es que solo 2 años más tarde, ETA asesinaría a Miguel Ángel Blanco, iniciando un momento de gran indignación de la sociedad civil vasca contra la organización terrorista. Así que finales de los 80 fue un momento extraño, porque jóvenes entraron en ETA con los retazos de la indignación que les había causado lo de Lasa y Zabala, y al mismo tiempo tú, desde fuera de su ámbito, desde bastante fuera de su ámbito, creías que los que entraban estaban locos, porque era obvio que ETA no tenía sentido e iba a perder. De hecho, Padre Patria también habla del asesinato de Miguel Ángel Blanco y del ambiente que se respiraba y de otros asesinatos y cosas que pasaban por aquí y cómo va afectando al protagonista, Aitor, que se ve muy presionado porque su padre era un etarra asesinado por los GAL y claro, los de costumbre diciéndole que era un gudari y un héroe y que él también debe luchar por su patria y bla bla bla. Al mismo tiempo, como he dicho, se nos muestra el diario de Joaquín, el padre de Aitor. Y es interesante porque podemos ver la diferencia entre la ETA de finales de los 70, principios de los 80 y la ETA de finales de los 90. Por ejemplo, Joaquín va adentrándose en el mundo de la izquierda abertzale al ingresar en una comunidad de base. Las comunidades de base eran grupos de jóvenes cristianos que se reunían bajo la dirección de un cura a hablar, en principio, de temas cristianos. Era la dictadura franquista y el derecho de reunión estaba muy coartado, dicho muy eufemísticamente, así que un lugar donde los jóvenes pudieran juntarse para hablar desembocaba normalmente en hablar de política. Sí, amigos, al mismo tiempo que una parte del clero llevaba bajo palio a un dictador fascista, otra parte montaba grupos subversivos, porque la Iglesia siempre ha sido mucho de cubrir todos los flancos.
El diario de Jokin es muy interesante por darte una visión y un contexto histórico de la época y también por mostrar el desarrollo de su pensamiento, su alejamiento de los dogmas de la organización, desde el punto de vista intelectual. Eso no lo hace Patria. Patria tiene como 2 capítulos dedicados a esto, que se ve de forma indirecta y que se centra en lo emocional. Padre Patria te explica el porqué, las razones, no solo personales, sino también ideológicas que pueden llevar a alguien a cambiar. La parte del diario es realmente interesante. Entonces, ¿me ha gustado el libro? Sí, pero los diálogos son bastante irreales. No consigo creérmelos, y todos hablan igual, cualquiera que sea su nivel de educación o su nivel socioeconómico. Sobre todo, no me creo que los chavales, adolescentes y veinteañeros del Goyerri hablen así de ciertos temas. O de ninguno, para ser sincera. Un ejemplo, esto se lo dice Aitor a un amigo. Estoy enamorado, Andoni, no puedo aguantármelo, estoy poseído, no pienso sino en ella, y ni siquiera subiendo a la velocidad que hemos subido he podido dejarla atrás por un segundo. Creo que es la primera vez que no he logrado que se me vaciara la cabeza subiendo al monte. Ella está dentro de mí, y no es un pensamiento, es una presencia radiante y celestial, aunque me asusta su consistencia. Yo quería probar a ver si me reconocía a mí mismo sin ella subiendo a toda pastilla, enganchados en el compás de la marcha, pero no ha habido modo. Silvia está conmigo, Silvia soy yo. Ningún veinteañero del Goyerri hablando con un amigo ha dicho esto nunca. Y sí, están supuestamente hablando en euskera, aún menos. La parte escrita por Jokin me la creo. Vale, es un personaje, es su voz. Pero que todos tengan la misma, demasiado para mí. Ah, y los personajes femeninos están escritos... No termino de encontrar la palabra, pero se nota que los ha escrito un hombre. Por cierto, ¿se supone que Silvia y sus amigas me tienen que caer bien? Porque me caen como una patada en el clítoris dado con la puntera de una bota militar. En definitiva, Padre Patria es un libro que habla de la influencia de los padres y de la figura paterna en los hijos, de cómo el amor y la familia pueden ser más fuertes que la ideología y de cómo evolucionó ETA y su entorno. Pero le fallan los diálogos. El siguiente libro que leí fue Arresti, de Iñaki Martínez. Al parecer, Iñaki Martínez, años A, fue uno de los fundadores de Euskal Iraultzarako Alderdia y de Euskadiko Ezkerra. También fue delegado del gobierno vasco para Colombia, Venezuela y América Central, cuando Patxi López era lehendakari. Vosotros no sé, pero yo me quedé picuet cuando leí la biografía de este hombre. Total, que Arresti nos cuenta la historia de Esteban Arresti, dueño de Troqueles Arresti, un hombre que se define a sí mismo como trabajador. Un vasco puede ser la peor persona del mundo, que si es trabajador es bien, abertzale y apolítico, es decir, votante del PNV. Creedme, nunca he entendido que alguien que se define como abertzale o no abertzale se defina a sí mismo también como apolítico, porque ya has tomado una opción política de base. Pero bueno, apolítico siempre suele ser código para no me meto en líos con el status quo. Y eso es lo que nos muestra Arresti, cómo en el territorio más político de España, ya lo siento, Cataluña, jamás se hablaba de política. No entra la gente de la calle. Tienes una cuadrilla de amigos y nunca discutías de política con ellos. Nunca podías saber quién estaba escuchando, y si querías mantener la cuadrilla unida no podías comenzar un tema de conversación tan divisivo. Total, que Arresti tiene una buena vida, apacible, quiere a su esposa e hija, va a comer al Choco con sus amigos. Choco significa rincón o lugar apartado y se suele usar para hablar de lugares donde se suele juntar los amigos para comer, porque la comida es la segunda religión de los vascos, tras tener razón y justo antes de la católica. Bueno, no, está apostar y luego la religión católica. Que apostar nuestro amigo Arresti también apuesta con sus compañeros como Iturrate, de Gráficas Iturrate, Gerardo Rementería, de Forjas Rementería, o Barrutia, de Alarmas y Sistemas de Seguridad Barrutia. En resumen, un pequeño industrial vasco con una vida tranquila hasta que un día recibe una amable carta de cierta organización terrorista que le pide, como vanguardia de los trabajadores vascos, una suma de dinero para la causa. Mira, lo de vanguardia de los trabajadores vascos me lo podría creer si estuviera lo suficientemente borracha y de cocaína hasta las cejas, si no fuera porque el primer cisma de ETA fue con los llamados obreristas. Podéis buscarlo en la Wikipedia y echaros unas risas. En fin, que a partir de ese día la vida de Esteban Arresti no será la misma y nosotros seguiremos todas sus dudas y sus miedos y el proceso para intentar negociar con ETA. Oh, porque paga. Como la mayoría de empresarios vascos, Arresti decide pagar. Que nadie se lleve a engaño. Nadie aquí está diciendo, y este libro tampoco, que pagar fuera ni lejanamente ético. No lo era. Lo ético era no pagar.
pero allá cada cual con su conciencia. Era pagar a ETA o poner en peligro no solo tu vida, sino la vida de tu familia. O sea, que cada cual hizo lo que creyó oportuno. Pues bien, el libro nos cuenta esto y además poco a poco nos va desvelando la realidad del País Vasco, con ese Esteban apolítico que vive en un sitio donde aparentemente no pasa nada, pero sí que pasa. Y lo va contando y se va dando cuenta, porque no posicionarse en una situación de injusticia es posicionarse a favor de la injusticia. Y me pareció genial leer a Resti, no solo porque me parece muy bueno y me gustó mucho, con una mala leche demoledora, sino porque cuenta esta historia del empresario chantajeado por ETA del que habla Patria, pero que no llega a desarrollar del todo. En Patria, el empresario, a quienes todos conocen como el Chato, se niega a pagar y por eso lo asesinan. Pero el libro es muy amplio y tiene muchos puntos de vista y no puede centrarse solo en este, así que leed a Resti si podéis, es una buena idea. Tal vez peca de sobreexplicar ciertas cosas, pero a veces la intención didáctica se agradece. Y por último, la última novela que leí fue, sí, la archifamosa Patria, a la que han dado carretillas de premios y Rajoy lo consideró una gran novela, aunque sospecho que se la comió y no que se la leyó, porque no puedo creer que no viera cierto paralelismo, pero bueno. Voy a empezar diciendo que le di 4 estrellas en Goodreads a esta novela. Lo digo porque comentaré cosas que no me convencieron tanto, ya que no tengo nada que añadir a las flores que se le han echado al libro. De verdad, o sea, podéis leer cualquier reseña, todas la ponen por las nubes. Así que va a parecer como que no me gustó, pero no es cierto. 4 estrellas tiene. Patria es muy ambiciosa, quiere hablar del conflicto en su totalidad. Y ya sabéis, quien mucho abarca, poco aprieta. Es posiblemente el libro que más se acerca y me gusta cómo se centra en el sufrimiento humano en sus diferentes formas, en el lado más íntimo. Que eso ha llevado a muchos a decir eso de que se han dado cuenta de que el conflicto vasco era un conflicto muy humano. Sí, claro, ¿qué creíais que era? ¿Un conflicto canino? ¿Tiranosaurios peleando? Es un conflicto entre personas en un lugar pequeño. En mi familia hay personas de los dos bandos y esto es lo más normal. Y vivo en un sitio donde todos nos conocemos. Pues claro que era humano e íntimo y tenía todas las interacciones sociales. Todas. Cuidado a quien decías que. Esa parte la veo muy bien reflejada en el libro. El ambiente cargado y asfixiante de un pueblo pequeño de Guipúzcoa dominado por la larga sombra de ETA. Pero esa es la cuestión. Tengo que suponer que es un pueblo pequeño de Guipúzcoa, porque no me lo dice. No hay coordenadas geográficas y muy pocas temporales. Claro, hay cosas o situaciones que más o menos reconocemos, pero al final la historia que cuenta da lugar a generalidades, y las generalidades pueden servir muy bien a un discurso político, que es el que este libro quiere tener, pero no a la ficción. A ver si me explico. La mayoría de personajes de esta novela no son personajes en sí mismos, son instrumentos que sirven para llegar al final que el escritor quiere llegar. Que ETA se arrepienta y los vascos nos reconciliemos y kumbaya. Y eso no es malo en sí mismo, no es malo en absoluto. Pero eso quiere decir que hay ciertos personajes que no me interesan y que otros que sí no los vea desarrollarse plenamente, sino a saltos. A ver, que alguien me explique qué aporta el personaje de Nerea a la trama y a la narración. Sí, es la negación como respuesta, como Xavier es la depresión como respuesta, Vittori el rencor como respuesta, al menos al principio, Gorka la huida como respuesta, etc. Pero ¿qué aporta ella a la trama? Le quitas y ¿qué pierdes? Al menos su adolescencia parecía un conflicto interesante. Era simpatizante a Bertzale con un padre a quien ETA iba a convertir en objetivo. Pero resulta que un día no le sirven en el rico y ya, su conflicto en este sentido desaparece. A mí el personaje que me interesaba era Vittori, la viuda, que tiene ese conflicto de seguir sintiendo ira hacia los asesinos de su marido en un mundo que le pide que perdone porque así todo será más bonito para los demás. Y la cuestión es que ese planteamiento es muy interesante, pero como Aramburu tiene cierta intención con esta novela, luego cambia, porque le conviene al escritor. Además pasa una cosa muy curiosa, el libro comienza con ella y parece que su conflicto con la que era su mejor amiga y madre de un etarra centra la novela, pero luego su historia como que se diluye y vuelve a aparecer al final para darnos ese final de arcoíris y unicornios. Sí, se supone que es agridulce porque sufren todos, pero en esencia, arcoíris y unicornios. Y es curioso porque Aramburu aparece en el libro como un escritor dando una conferencia y además de decirle al lector cómo debe leer la novela, lo que es un poco paternalista, se queja de que el conflicto no se ha analizado mucho en la literatura, sobre todo en la literatura vasca, y que cuando se ha hecho se ha centrado más en el etarra y su conflicto personal que en la víctima. Y va, y él hace lo mismo. La familia Bertzale es toda ella más interesante. ¿Por qué?
porque la ficción occidental se basa en el conflicto, y el jiu-jitsu mental que debes hacer para justificar la violencia es siempre más interesante. Total que sí, Patria es muy buena novela, muy ambiciosa y emocional, aunque he de admitir que me fascina los que dicen que han entendido el conflicto vasco gracias a ella, porque no te explica nada del mismo. Solo hay una mención a la alternativa CAS, que era omnipresente en el vocabulario del entorno de ETA, creo que ni se menciona Gesto por la Paz, así que me fascina. También me empieza a molestar, porque hay cierta gente que tras leer el libro te habla del conflicto como si fuera un experto. Ahora entiendo cómo se siente la gente del lejano oriente con los iluminados occidentales. Entonces, de estos 3 libros, ¿cuál recomiendo? Bueno, la respuesta fácil es Patria, porque tiene más papeletas para que guste y porque es mucho más fácil de encontrar. Es hasta posible que sea encontrable al otro lado del charco en algún momento. Los otros 2 ni de broma. Y es una pena, porque mi recomendación personal sería Arresti, porque tiene muy mala leche. Como Patria no te explica la parte política del conflicto y de una forma muy simple te descubre el horror de vivir con miedo. Por cierto, si queréis un libro sobre una víctima del terrorismo o de un familiar víctima del terrorismo, también tenéis El Comensal, de Gabriela Ibarra, que leí el año pasado. De todas formas, Patria también habla de los cambios sociales en España, como la legalización del aborto y del matrimonio homosexual, así que, como ya he dicho, es muy posible que guste más. Hay más temas, más personajes, cada capítulo parece un cuento independiente, está muy bien estructurado, pero tiene tanto hype que igual leerse antes algo como los libros que leí ayuda. Y bueno, ya está, eso es todo por fin. Con razón he tenido tantas dificultades con esto. Y esta es la 6ª vez que lo intento. Este es el 6º guión. En serio, he intentado hacerlo lo más corto posible. Pero es que todo es el tema. Y bueno, hablando del tema, como es un tema bastante polémico y no estoy de humor, nunca he tenido estos problemas en los comentarios, pero confío en que seáis adultos responsables, no me hagáis moderar, por favor, que no estoy de humor. Sed corteses, no insultéis, no amenacéis, no utilicéis la legislación vigente en vano. A ver, que yo confío en vosotros, gente. Y bueno, ya está. Ahora sí, me despido. Gracias, hoy más que nunca, por estar ahí aguantándome. Hasta la próxima vez. Adiós.